Muchas gracias por la presentación y por la invitación a este curso. Como lo dijo el doctor Varela, yo soy Marina Poblete, cirujano pediatra que trabaja en Clínica Alemana y jefa del servicio de cirugía pediátrica del Hospital Padre Hurtado, que como dijeron es un hospital no exclusivamente pediátrico, es un hospital de adultos y niños en nuestra capital, en Santiago de Chile. Y la idea de hacer esta presentación de neoplastía inguinal laparoscópica en varones, si bien vamos a mencionar algunas de las técnicas actuales que se utilizan, a mí se me solicitó básicamente esta charla para acercarlos un poco a lo que puede ser realizar las neoplastías inguinales laparoscópicas en un hospital no pediátrico y mostrar un poco la experiencia de lo que estamos haciendo. Dicho eso, les doy la bienvenida a todos los participantes, que se entretengan en este webinar, que ojalá sea muy interactivo, dinámico, con hartas preguntas y que puedan sacar algún provecho para cada uno de ustedes en sus lugares de trabajo. Entonces, como todos ustedes bien saben, la hernia inguinal es en pediatría y en nuestro quehacer quirúrgico uno de los diagnósticos más frecuentes que todos los cirujanos realizamos a diario. Tradicionalmente, esta es una patología que se ha realizado una cirugía abierta, pero con diferentes técnicas, por supuesto, cada uno con su nombre según el autor que la fue describiendo, y no es resorte de esta charla conversar respecto a eso, pero sí decir que en los últimos 20 años ha ido surgiendo cada vez más la cirugía mínimamente invasiva como una alternativa para esta patología, para su resolución, y obviamente también con diferentes técnicas. En cuanto a cirugía mínimamente invasiva, podemos hablar de dos cosas, lo que es la cirugía videoasistida, en la cual hay varias cosas descritas. Podemos ver aquí, les muestro al menos dos de las técnicas de cirugía videoasistida que hoy día están disponibles. El SIL, que en el fondo es una ligadura subcutánea, guiada endoscópicamente y donde a través de una mínima incisión la sutura se deja, o el cierre del anillo inguinal se deja a nivel subcutáneo por una mínima incisión inguinal. Esto ya fue descrito en el año 2003 por Harrison, son sus esquemas de aquella presentación. Otra técnica descrita videoasistida es el Pierce, una sutura en el fondo en anillo, percutánea, guiada a través de un trocar, también videoasistida, que en honor a su descriptor, el doctor Patowski, en el 2006, quien estará mañana con nosotros acompañándonos en la charla. Estas son algunas de las alternativas que tenemos para la cirugía videoasistida. Sin embargo, perdón, me adelanté un poco, tenemos lo que es la cirugía laparoscópica, que es de lo que me voy a referir un poco más en detalle en estos minutos, con la técnica completamente intracorpórea, en donde obviamente todos los cirujanos hacemos diferencia en lo que es tratar una hernia en mujeres que en hombres, por la condición de que tiene el hombre, que en el fondo con un cordón espermático que está pasando a través del anillo inguinal. En ese sentido, en las mujeres tenemos distintas técnicas, la ligadura con inversión del saco, o la técnica de Burnia, que también ha sido descrita por uno de nuestros expositores, el doctor Godoy, que también está presente con nosotros en el curso. Y finalmente llegamos a mencionarles lo que es la cirugía laparoscópica intracorpórea, completamente intracorpórea, donde lo que se hace básicamente es una sutura en jareta o en bolsa de tabaco, como se menciona, para poder cerrar el anillo inguinal. En cuanto a esta técnica, hay algunos aspectos técnicos que, perdonando la redundancia, es importante mencionar. De ellos podemos ver que en el fondo la posición del paciente es importante. El paciente debe ir en una posición transversa en la mesa quirúrgica, en un decúbito supino, idealmente con un poquito de posición de Trendelenburg, donde el monitor esté en los pies del paciente y el cirujano y su ayudante se ubiquen en la cabecera. El neumoperitoneo en esta técnica idealmente no debe ser muy alto, sobre todo si estamos tratando a pacientes recién nacidos o a pacientes muy pequeños. Se puede usar incluso hasta 10 o un poquito más en los pacientes más grandes. La idea es usar un trócar umbilical, como se ve en la fotografía, de 5 milímetros, con dos trócares umbilicales, o dos trócares, perdón, de 3 milímetros en los flancos, y si bien en los recién nacidos uno puede poner esos trócares un poquito más cerca del ombligo para tener mejor cavidad, en general en la técnica se utiliza 3 trócares. Y entonces una vez que hacemos la laparoscopía, ¿qué es lo que vemos? Los detalles técnicos de esto, básicamente lo que uno realiza siempre es una exploración laparoscópica de la cavidad.
Lo que permite esto es identificar claramente el anillo herniario o el saco herniario, y por supuesto hacer una revisión del lado contralateral, ya sea que éste tenga o no tenga en el fondo un anillo permeable. Hay algunos cirujanos o autores que describen una disección del peritoneo alrededor del orificio inguinal, con una sección del saco, o otra alternativa que se describe es la hidrodisección del peritoneo para poder separarlo un poco de los elementos del cordón a través de la inyección ya sea de suero fisiológico o bupivacaína o alguna de esas cosas. La verdad es que nosotros no lo utilizamos esto en la técnica, pero lo menciono porque es parte de lo que se describe. Y lo que finalmente se hace es una sutura del anillo inguinal profundo con una jareta intracorpórea o en bolsa de tabaco, como se menciona. Lo primero que uno va a ir a hacer, evidentemente, es ir a identificar claramente el anillo inguinal que voy a ir a suturar o el orificio herniario, y el separar o identificar claramente cuáles o por dónde van los elementos del cordón, que son los que uno tiene que evitar tratar de no lesionar. Posteriormente, lo que nosotros hacemos es introducir una aguja de material irreabsorbible. Nosotros utilizamos Prolén, puede ser algún otro material irreabsorbible. El número de la aguja y del Prolén, por supuesto, va a depender del tamaño del niño, y se introduce en forma percutánea, así como también se extrae en forma percutánea del abdomen. Finalmente, esta es una técnica que está descrita como una técnica que tiene un poco más cantidad de recidiva que las otras técnicas, porque además es una técnica que requiere un poco más experiencia o expertise laparoscópica para poder hacer esta sutura. Aquí les muestro un video que está en tiempo real, sin apurarlo ni sin acortarlo, como para que ustedes vean que cuando uno ya tiene la experiencia de poder hacer suturas intracorpóreas, no debiera demorarse más de 2 minutos, que es lo que se demora este video, con toda tranquilidad y facilidad de poder hacer esta sutura en bolsa de tabaco. Ustedes ven que se va levantando el peritoneo, uno va pasando la sutura, idealmente la aguja no es necesario, como uno la pasa percutánea, no es necesario esquiarla, uno la puede pasar completamente, uno va levantando y fácilmente uno se da cuenta que puede ir dejando atrás y abajo los elementos del cordón sin ni siquiera pasarlos a tocar. La idea en el fondo es poder hacer a través de todo el anillo inguinal profundo una jareta para poder cerrarlo y dejando de lado en el fondo sin tocar los elementos del cordón. En algunas partes hay cirujanos que hacen doble jareta. Nosotros la verdad es que en el hospital hacemos una jareta solamente, sí, siempre con un material irreabsorbible, como les mencioné previamente, con el Prolén. Y no hacemos ni hidrodisección, ni resección y ni sección del saco. Se ve un poco lento con el zoom el video, pero la verdad es que dura 2 minutos, así que es como el tiempo que uno debería poder perfectamente utilizar para hacer esta cirugía, en el fondo la jareta y la sutura del saco herniario. Ustedes ven ahí cómo efectivamente al cerrar, queda cerrado el orificio inguinal profundo, y se puede ver cómo los elementos del cordón quedan completamente fuera o por debajo del cierre de esta bolsa de tabaco. Bien, entonces lo que se ha descrito como ventajas de esta cirugía laparoscópica en la resolución de las hernias son, primero, la posibilidad de una exploración de toda la cavidad y una exploración contralateral, disminuyendo las hernias metacrónicas. En hernias complicadas se podría evitar lo que es ir al orificio inguinal o en el fondo al anillo inguinal, evitando el edema y la alteración de los planos anatómicos que se hace por el abordaje tradicional o abierto. Permite una mejor visualización en hernias recidivadas, una mejor identificación anatómica en aquellas hernias no tan frecuentes o no clásicas, por decirlo de alguna manera, las hernias directas o femorales. Hay un menor riesgo de daño de la pared posterior del canal inguinal, que sabemos que es una de las cosas que puede pasar en la cirugía abierta, y evidentemente los resultados estéticos. Una vez que les describo esto, en nuestro servicio la idea fue poder
con esta experiencia, realizar un trabajo de investigación y hacer un protocolo prospectivo, no se los voy a presentar completamente, este protocolo hoy día está en marcha, pero básicamente contarles qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Entonces la pregunta que se planteó fue si la técnica laparoscópica es una técnica igual o más efectiva y segura que la técnica abierta para la reparación de las hernias inguinales en varones. Los fundamentos que pueden apoyar este proyecto es pensar que si uno piensa en las complicaciones quirúrgicas de las hernias inguinales, estas varían ampliamente en lo descrito en la literatura, van desde ninguna hasta un 25 o 26%. Lo que uno siempre le tiene mucho susto es, en el fondo, pensar en la atrofia testicular, que está descrita como de 5 por 100.000 personas año. También es lo que se describe en la literatura. La hernioplastia laparoscópica, cuando uno lee, está ampliamente utilizada a nivel internacional, y como dijo el doctor Varela, es un poco más reciente en nuestro país y se ha ido incorporando de a poco y no en todos los centros. No hay estudios prospectivos que evalúen a largo plazo la atrofia testicular secundaria a este cierre con una jareta del anillo inguinal, y tampoco hay estudios nacionales que reporten la experiencia de la hernioplastia laparoscópica. Entonces, como estábamos hablando, en el fondo siempre el miedo de la atrofia testicular por una compresión del cordón con la jareta es lo que en el fondo preocupa al hecho de querer hacer esta cirugía por vía laparoscópica. Pero si pensamos, aquí vemos las jaretas y como se los mostré en el video, donde uno puede ver completamente lejos del punto de cierre los elementos del cordón, y es una jareta que muchas veces no compromete ni está cerca de ellos. Por otro lado, si uno piensa la técnica abierta, en ella los elementos del cordón también sufren bastante manipulación y riesgo de atrofia, porque efectivamente uno los manipula, los tracciona, los tira, etc. Y sin embargo, pensando en eso, no debería haber mayor riesgo en la cirugía laparoscópica, ya que esta sutura que uno hace en jareta tampoco es isquemiante, por lo tanto no debería en el fondo producir una atrofia secundaria. Y en ese contexto, el objetivo general de este trabajo es tratar de demostrar que la técnica laparoscópica en hernias inguinales no complicadas no presenta mayores complicaciones ni atrofia testicular que la técnica abierta, y como objetivos más específicos, describir nuestra experiencia y cuantificar las complicaciones asociadas a la hernioplastia inguinal en hombres en nuestro servicio. Lo que hemos hecho hasta el momento es que hemos planificado y estamos realizando un estudio prospectivo, randomizado, unicéntrico, de pacientes con hernias inguinales no complicadas. En este estudio se incluyeron, por supuesto, pacientes varones, hombres, desde las 52 semanas de edad gestacional corregida hasta los 15 años, y fueron separados en 2 grupos en forma aleatoria. Para medir la atrofia testicular o las recidivas de las hernias, los pacientes son controlados con ecografía, en las cuales se mide el volumen testicular tanto en forma preoperatoria como en el seguimiento postoperatorio a los 12 meses y hasta los 18 meses postoperados. El estudio, como en el fondo esta técnica requiere una curva de aprendizaje, está siendo realizado por los cirujanos del servicio, no por nuestros residentes, y se hizo una técnica estandarizada tanto para la cirugía abierta como para la cirugía laparoscópica. El N al que pensamos llegar es un N de 100 hernias operadas. Actualmente vamos como en la mitad aproximadamente. Aquí están puestas 40 hernias operadas, puede ser que ya llevemos un poquitito más, alrededor de 17 en el grupo 1 cirugía abierta y de 23 en el grupo 2 cirugía laparoscópica. Lo que podemos decir a grandes rasgos hasta el momento es que grandes complicaciones, salvo edema escrotal leve y un hidrocele que se han resuelto espontáneamente, no hemos tenido. Y en el fondo lo que hemos podido visualizar que hasta ahora no han habido ni recidivas ni atrofia testicular en el seguimiento que llevamos de los pacientes que han sido operados ya desde el año 2020 que partimos. La verdad que en pandemia tuvimos que parar un tiempo porque nuestro hospital, como es un hospital además de adultos, se comió por supuesto toda la cirugía electiva, y pensamos ya ahora poder ir avanzando un poco más y poder tener en algún momento los resultados. Pero básicamente la idea de esto no es tanto mostrar los resultados del estudio, sino que comentarles y contarles lo que nosotros estamos haciendo en nuestro servicio. Eso, muchas gracias.